una perla preciosa. Eso lo comprobamos cuando, si por lo que sea, aún eventualmente nos quedamos ciegos o sordos, o perdemos el gusto, o perdemos el olfato. Hay que hablar con las personas que han experimentado esto para ver lo que supone que un sentido se apague. Así que en el entrenamiento de atención plena trabajamos el despertar sensorial. Y también enfocamos nuestra atención en un aspecto muy importante de nuestra vida, como son las emociones. Porque somos seres emocionales, muy emocionales. Los seres humanos hemos desarrollado una vida emocional muy rica, pero muchas veces no somos realmente conscientes de lo que estamos sintiendo y de cuáles son nuestras emociones verdaderas. Muchas veces estamos sintiendo lo que se supone que tenemos que sentir, lo que los demás esperan que sintamos. Reaccionamos emocionalmente como se espera que lo hagamos, pero no estamos en conexión con nuestras emociones reales, con nuestras necesidades emocionales. Si consideramos que la felicidad es un estado en el que conseguimos tener más o menos satisfechas nuestras necesidades, para ser felices, en primer lugar, necesitamos ser conscientes de cuáles son nuestras necesidades. Y en primer lugar, encima de todo, la necesidad emocional es la de amarse a uno mismo, la de sentir amor por uno mismo. En términos budistas hablamos de la autocompasión, la bondad y la benevolencia hacia uno mismo, el trato amoroso, amable, respetuoso hacia uno mismo. Y a partir de ahí, la compasión y el amor hacia todos los seres. Entonces, en la práctica de la atención plena, ponemos especial atención a desarrollar este sentimiento de autoestima, podríamos decir, o de autocompasión, que surge cuando entramos en contacto con la experiencia del dolor y del sufrimiento que todos experimentamos. La compasión es el sentimiento que surge cuando la empatía se confronta con el dolor y el sufrimiento de los demás, de las personas con las que uno siente empatía. La compasión no es lástima. En términos budistas, la compasión es una empatía profunda con el dolor de los demás que nos motiva y nos promueve a una acción con el fin de aliviar a los demás del dolor y del sufrimiento. O sea, la compasión es activa, es una fuerza activa, es un estado emocional creativo. La autocompasión es lo mismo, pero en relación a uno mismo. Muchas veces estamos dispuestos a socorrer a los demás, a tener palabras de aliento, de alivio, de consuelo a los demás, pero después, cuando se refiere a uno mismo, uno se trata mal. Uno es implacable, uno es enjuiciador con uno mismo. O bien uno se lamenta. Así, en la práctica de la atención plena, aprendemos a entrar en contacto y a ser consciente de nuestras propias dificultades, del dolor y del sufrimiento, del malestar, de la angustia, del miedo, del sentimiento de desvalimiento, de desolación, de soledad que experimentamos, y poner conciencia en eso y trabajar en eso
para transformarlo, aceptándolo. Si hay una parte de la atención plena que consiste en iluminar nuestra vida emocional. Yo cito a menudo al filósofo español José Ortega y Gasset, que decía: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque no sabemos qué es lo que nos pasa. Oye, ¿qué te pasa? No sé. Algo me pasa, pero no sé lo que me pasa. Si uno no sabe lo que siente, si uno no sabe cuáles son sus emociones reales, ¿cómo va a vivir con claridad y con conciencia? Es necesario enfocar la atención sobre uno mismo para tomar conciencia de qué es lo que nos pasa. Y a partir de ahí, de esa conciencia, hacer lo posible para que nos pase de otra forma, si lo que nos está pasando es doloroso o aflictivo. Ver cómo podemos hacer para sentir, transformar nuestras emociones. Así que los 4 fundamentos de desarrollo de la atención plena son el cuerpo y la respiración, las sensaciones, los estados emocionales y los sentimientos, y en cuarto lugar, los pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Somos nosotros realmente los que pensamos? ¿O son los pensamientos los que nos piensan a nosotros? ¿Somos dueños de nuestros pensamientos? ¿O somos sus títeres, sus esclavos? ¿Y qué significa pensar? ¿Alguien sabe qué es pensar? ¿Alguien podría definir qué es esto de pensar? Piensen. Podríamos decir que pensar es reproducir en nuestra mente la realidad. Es construir subjetivamente la realidad en nuestra mente. Nosotros recibimos unos impulsos, recibimos unos estímulos nerviosos, recibimos unas informaciones del exterior y con eso el sistema nervioso lo vehicula hasta el cerebro y en el cerebro, en todo el sistema nervioso, se produce una imagen mental. Esa imagen mental es un pensamiento. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Y al mismo tiempo es una herramienta de pensar. Pero lo que vamos ahora es, díganme la verdad. ¿Ustedes no sienten que lo que ustedes piensan de la realidad es la realidad? ¿No? ¿No? ¿Alguien piensa que lo que piensa, que las imágenes que ve, que construye, no es la realidad? Por lo general, cada uno piensa que lo que uno piensa de la realidad es la realidad. En el sentido de la realidad es lo que yo veo que es la realidad, ¿no? La realidad que cada uno percibimos es una construcción de la mente de cada uno. De hecho, lo que la mente hace es representarse subjetivamente la realidad.
Viene a colación ahora el ejemplo que siempre traigo del pintor belga René Magritte, surrealista, que a principios del siglo XX dibujó una serie de cuadros, de óleos, en los que dibujaba una pipa de fumar, una cachimba, le decimos en España a veces, con su cazoleta, su caño, su boquilla, una pipa enorme, de más de 1 metro. Y en el cuadro escribía él mismo: esto no es una pipa. Cuando la gente veía, el cuadro decía: pero ¿cómo que no es una pipa? Si eso es una pipa. Todo el mundo ve que eso es una pipa. ¿Eh? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es una pipa o no es una pipa? No es una pipa. Es una imagen, es una representación en imagen, en colores, de una pipa. Pero no es una pipa real, porque no se puede fumar en ella, no se puede introducir tabaco, no se puede encender. Es una representación. Eso se entiende, ¿verdad? Pues bien, todo lo que nosotros pensamos de la realidad es una representación de la realidad, no es la realidad. Una representación que se parece un poco. Si no se pareciera, tendríamos muchos problemas. Es un modelo subjetivo que construimos en base a los impulsos sensoriales, a las informaciones que nos llegan del exterior, pero que muchas veces no coincide exactamente con lo que la realidad es. Se parece más o menos, pero no coincide exactamente. En la medida en la que nuestras representaciones mentales no coincidan con la realidad, nuestra experiencia será de dolor y de sufrimiento, porque nuestro comportamiento a la realidad estará inadaptado, será inadaptado, será torpe, será impreciso. Por ejemplo, si estamos bajando una escalera, miramos y nos hacemos una imagen mental de lo que la escalera real es. Si nuestra imagen mental es justa y coincide con la escalera real, nuestros movimientos de los pies y de las piernas estarán adaptados a los peldaños, a la altura, a la distancia, y podremos bajar y subir la escalera sin ningún problema. Ahora, bien, si por cualquier cosa no vemos bien la escalera, es decir, no nos hacemos una imagen mental adecuada y justa de lo que la escalera es, nuestro comportamiento no estará adaptado a esa realidad y entonces tropezaremos o daremos una zancada muy larga o muy corta y eso ocasionará un accidente. Pues bien, la mayor parte de nuestros accidentes, es decir, de los problemas que tenemos en nuestra vida, problemas de relaciones con uno mismo, en las relaciones con los demás, en las relaciones con el medio ambiente, con la madre naturaleza. Los problemas que surgen de ahí surgen del hecho de que nuestra imagen mental no es adecuada a lo que la realidad es. Por ejemplo, hemos desarrollado una sociedad basada en el consumo ilimitado, en la producción ilimitada, en el mito del crecimiento económico ilimitado. Esto es una imagen mental errónea de la realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta cuyos recursos son limitados. Entonces, no hay ecuación matemática que resuelva el hecho de desarrollar un crecimiento ilimitado partiendo de un ecosistema limitado.
Así que vivimos como si fuéramos a seguir creciendo económicamente indefinidamente, produciendo más y más y más. El índice de felicidad en Occidente se mide por el Producto Interior Bruto, es decir, la capacidad de producción y de riqueza material que genera el país. Si no se crece unas décimas, si no se crece un punto o dos, es la crisis. Y todo está mal. Y creemos que vamos a salir de la crisis potenciando el crecimiento económico, potenciando la producción y el consumo, que es